Y ahora continuamos, le vamos a poner otra cara a la noticia. Álvaro. Bueno, ¿qué sabemos realmente de la televisión? Más allá de encenderla y apagarla o subir el volumen, bueno, les confieso que yo mismo, la verdad, muy poquito. La tele es un misterio y los que participamos en ella cada día pues estamos aprendiendo por el método casi siempre del ensayo y del error. Bueno, quien sí sabe de tele y de todo lo que tiene que ver con la comunicación es Esther Cervera. Hola, doctora en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y autora de un montón de libros que tengo aquí en mi mano, CNN Plus, mucho más que noticias, el directo informativo en televisión, el relato de una noticia en tiempo real y últimamente lo habrán visto en determinadas cadenas nacionales, las caras de la noticia. Unas caras, por cierto, donde faltamos algunos. En los otros estamos, pero en este no, Esther. A ver, eso yo no tengo culpa. Vale, primero hasta ahí podemos leer. Primero porque este es un libro que es consecuencia de un documental fantástico de Canal Plus. Cierto, lo hemos el guionista es visto. José María Clemente. La realizadora Elena Pascual es estupendo y cuenta un poco las tripas, ¿no?, de los informativos en televisión. Ellos han hecho una selección, yo lo entiendo, y además no eres el primero que me lo dice. No, pero me dice mi editora que sí salgo en el documental. Bueno, es verdad, sales cuando lo de CNN Plus, claro, porque bueno, tú pues abriste las emisiones de CNN Plus, así que nada, sí que sales. De todas ya formas, no te riño. Claro, de alguna forma también sales en los otros dos libros. Es verdad, sí. En el de CNN, por supuesto, que abriste las emisiones, en el directo informativo en televisión también. Bueno, como experta en comunicación, ¿cómo nos ves? Pues a mí me gusta mucho ese programa, primero porque lo veo muy fresco. Y me parece que además trata temas diversos y temas que además a la gente le gusta, ¿no? De entretenimiento, también de servicio público, ¿no? Que es para lo que sirve además una televisión pública, precisamente. Bueno, en estos libros hablas, en el último concretamente, de las caras de la noticia, de las experiencias de estar delante de una cámara. ¿A qué conclusiones has llegado? Bueno, hay un montón de profesionales. La verdad que lo he pasado fenomenal escribiendo este libro porque para mí ha sido un regalo y además ha sido recordar un poco pues los 12 años de experiencia en televisión que he tenido en CNN Plus, en Deportes 4 y realmente la conclusión es que no les gusta que les llames presentadores. Eso para empezar. Ajá. Son periodistas y es verdad porque recordando a los primeros presentadores sí que eran locutores, sí que eran un poco bustos parlantes, pero ahora ya los presentadores tenemos piernas, por fin. Y ya nos movemos, y ya interactuamos con la cámara, y ya interactuamos con el espectador también a través de redes sociales, es decir, que todo ha cambiado mucho. Y luego además, en general, son todos muy apasionados por su trabajo, es decir, el que es periodista lo es casi siempre, y más cuando trabaja de cara a las cámaras y de cara al público, porque además se convierten en alguien como muy familiar, es decir, están en el supermercado y tú eres la de la tele, entonces, es decir, porque ¿qué pasa? Que desayunamos con ellos, comemos con ellos, cenamos con ellos, al final, pues a ti te pasará seguramente, que dicen, sí, además, tú eres de mi casa, tú eres de fiar. Además es muy agradable porque el público andaluz es muy agradecido, eso claro, es una cosa que tengo que decir porque es así, vamos, y claro. Aparte que Ana Blanco lo define muy bien, es decir, la gente me dice, yo soy de fiar, y es verdad, dice, yo soy de fiar, llevo más de 20 años presentando el telediario, por algo será, ¿no? La gente confía en lo que yo cuento. La televisión es el medio de referencia, Esther, pero ¿va a ser el de referencia en el futuro? Porque oímos de las redes sociales, las programaciones, es decir, el informativo de las 8:30 en el caso de Andalucía, o el de las 9 de la mañana también en Andalucía. ¿Eso va a cambiar? ¿El público está cambiando también? ¿La audiencia está cambiando de hábitos? Yo lo veo que está cambiando, porque además como estoy en la universidad y estoy enseñando a las nuevas generaciones de periodistas, veo que además ellos utilizan más la información a la carta, es decir, ya la cita puntual con el informativo es de otras generaciones. Hay gente que también acude a ella, pero acude de manera no puntual y no en directo, en tiempo real, sino en diferido, ¿no? Y en eso tiene mucha culpa Internet, tiene mucha culpa las redes sociales, también con todo esto que se está poniendo ahora en marcha de la racionalización de horarios, que ya sabes que Televisión Española quiere bueno, pues acortar el informativo de las 9 de la noche. Eso es algo que se debate también mucho entre los profesionales, es decir, David Cantero se atrevió a decir que el informativo de las 9 al final desaparecería. Puede pasar, no puede pasar, tampoco no tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro, pero sí que están cambiando las tendencias, están surgiendo otros formatos, por ejemplo, como ese que estáis haciendo de la mañana y más, y por ejemplo los sábados por la noche. Los sábados por la noche se ven dos programas en diferentes cadenas, que son rivales, que tienen muy buena audiencia, porque ese programa es un programa de opinión,
y en el que también se entrevista a los personajes de la actualidad y en el que además la gente lo ve y tuitea a la vez. Es decir, eso tenemos que tenerlo en cuenta, es decir, no tenemos que dejarlo al margen porque está ahí. Es decir, cada vez se ve más la televisión y se comparte lo que se ve en televisión. Es decir, el espectador se forma parte de esa... Digamos que el salón de casa se hace más grande, ¿no? Ya no se comparte Totalmente. simplemente con el que está al lado, sino que con el que tienes a 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Esther, en este programa, como en cualquier otro, nos preocupa hacerlo bien. Pero muchas veces hacerlo bien no significa que te vea mucha gente, sino más bien a veces es lo contrario. ¿Eso es una pescadilla que se come la cola o qué fue primero, la gallina o el huevo? A ver, yo creo que lo que hay que ser es honestos con lo que estamos contando, con la profesión sobre todo. Es decir, si tú lo haces bien, aunque sea, a mí eso me lo enseñaron cuando empecé en esto, y me lo enseñó un tipo como Manol Lama, fíjate que es audiencia máxima pura y dura, y me dijo, tú da igual, si te está viendo tu abuela, si te están viendo 50.000, tienes que contarlo como tú sabes que lo tienes que contar, es decir, siendo fiel a la verdad y disfrutando de lo que estás haciendo y de tu profesión, ¿no? Y yo creo que ahí está el secreto un poco, ¿no? No en que te vean tanto, sino que tú disfrutes y que lo hagas bien realmente. Tú que estás en contacto con la universidad, ¿cómo son los chavales que hay en las clases, los que llegan y los que van a salir? ¿Qué espíritu tienen? Porque el periodismo no es que esté muy para allá, ¿eh? No te creas. A ver, tiene mucho mérito para haber elegido esta profesión tal y como está ahora el asunto, ¿no? Y la verdad es que los que lo han elegido porque realmente tienen vocación, pues sí que yo veo un rayito de esperanza, ¿no? Respecto a esos profesionales que yo creo que van a ser, bueno, pues el futuro de esta profesión. Pero hay que darles un empujoncito porque la verdad es que todo el mundo dice que todo está tan mal y tampoco está tan mal. Es decir, surgen otros nuevos modelos de, digamos, de hacer periodismo. El Juan Palomo, que yo digo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, yo siempre les animo a eso, a experimentar. Si quieren hacer algo, si quieren hacer tele, que se cojan una cámara, que se hagan un canal de YouTube, que hagan algo. Igual que si quieren la tecnología hacer te lo permite. Exactamente. Esther, en las caras de la noticia y también en el directo informativo hay un montón de anécdotas de grandes profesionales a nivel nacional de cuando están delante de la cámara y pasa algo. ¿Quién te ha contado la anécdota así más curiosa? ¿Recuerdas alguna? Bueno, hay muchísimas, pero yo realmente la que me hizo mucha gracia es que además lo estaba escribiendo y decía, es que me parto de la risa, ¿no? Es un compañero de Canal Plus, Adolfo Barbero, que narra los partidos de la Champions y de Primera División. Entonces contaba cómo esto de hay que beber agua, tú sabes, para hablar en televisión, en radio, porque se te seca la boca, hay que hidratarse. Él se hidrató demasiado antes de un partido. ¿Cómo es? Pues que bebía demasiada agua y cuando llegó el momento de que comenzó el partido ya estaba en juego y tuvo unas ganas, vamos, inexcusables de ir al servicio. Tuvo que ir al servicio, dejó a Manu Sarabia, que era el comentarista, allí al lado y le dijo, bueno, si marca un gol, ya sabes lo que tienes que hacer, tú canta gol y ya vendré yo luego. Y dice, estaba en el servicio pasándolo fatal, rezando porque no marcara un gol. Yo creo que jugaba el Barça, no me acuerdo contra quién, y al final no pasó nada, pero bueno, aprendió la lección, ¿no? Es decir, hay que beber agua, pero no demasiada. Lo cierto es que la tele se ha desmitificado también los errores, incluso ya hay programas sobre errores de errores, ¿no? Y ya se acepta incluso ver las cámaras, ver a los regidores. Porque somos humanos. Sí, ¿verdad? Es que es eso, o sea, yo me acuerdo, y yo ahora te estaba recordando antes de comenzar, una muy buena del libro de CNN tuya con Umbral, con el escritor, que es que no había manera, o sea, le habían dado un premio y es que Álvaro el pobre le preguntaba y él como monosílabo respondía y le habían dado, no sé qué premio era, pues sí, un premio importante. Sí. Y ya estábamos muertos de risa todos allí diciendo, pero este hombre, y ya claro, le dijiste, ya no sé qué más preguntarle de verdad. Es que, entonces ahí fue muy honesto, sí. Y le preguntó por el nombre de su gato. Ah, mira, ya, sí, eso no y me dijo el nombre de tal, y se lo dijo a su gato, me acuerdo que fue algo así, muy simpático. Bueno, Esther Cervera, doctora en comunicación, autora de un montón de libros, Las caras de la noticia, de un fantástico documental. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que vas ahora directamente a la universidad. Voy a hablar de comunicación en poder en unas jornadas que organiza la ADECOM, un laboratorio de comunicación, y me han invitado para hablar precisamente de lo que dicen los profesionales sobre el poder, un poco las presiones y demás. Bueno, pero tienes tiempo de escuchar la actuación en directo. Hombre, claro, no me lo pierdo, además le he estado escuchando cuando estaba ensayando y me ha gustado bastante. Pues quédate, Blanca.